Vamos a escuchar en un momento más a la maestra Alba Martínez Olivé con la presentación Un nuevo enfoque de trabajo para la educación básica. Los saludo cordialmente otra vez. Vamos a comenzar formalmente nuestro trabajo. Hemos concluido ya la parte de la inauguración y vamos a comenzar ya decididamente con la tarea que nos ha reunido el día de hoy. Vamos a hablar de este nuevo enfoque para la educación básica. Yo creo que ahora sí, si me ponen la presentación, lo agradezco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De tres grandes temas. El primer tema es un diagnóstico. ¿Cómo andamos en educación básica? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Derivado de ese diagnóstico surge una pregunta: ¿con qué debemos comprometernos? Y al final les haremos la propuesta con la que hemos estado trabajando ya con las autoridades educativas estatales, con los subsecretarios de Educación Básica, con los equipos de los niveles y las modalidades, y ahora trabajamos también con ustedes. La educación básica en México, y ustedes lo saben mejor que nadie, es el más grande subsistema del país. Prácticamente ocupamos el 75% de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos en este ciclo escolar casi 26 millones de alumnos inscritos en preescolar, en primaria y en secundaria a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ustedes saben, pero no omito recordarlo en este momento y ponerlo de relieve, que de los 15 años que deben tener los jóvenes que terminan la educación secundaria en promedio, han pasado 11 o 12 dentro del sistema educativo. Un chico a sus 15 años, la mayor parte de su vida la ha pasado en la escuela. La relevancia de la escuela en ese sentido es fundamental. México ha sido un país que ha hecho mucho en materia educativa. Baste recordar que al terminar la contienda revolucionaria, este era un país mayoritariamente compuesto por personas analfabetas. Solamente las clases pudientes, que eran una pequeñísima minoría, tenían acceso a la lectura y a la escritura. Los demás estaban privados de ella. El esfuerzo que se ha desarrollado a lo largo de estos tiempos, de estos 90 años, ha sido un esfuerzo muy intenso. Un esfuerzo que ha correspondido en parte muy importante a las maestras y a los maestros del país. México, por ejemplo, tiene materiales educativos en las aulas de las que no disponen otros países. Tenemos libros de texto, tenemos bibliotecas. No todos los países se pueden enorgullecer de estos materiales. Hemos desarrollado cualquier cantidad de programas y de proyectos. Hemos incorporado tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. Hemos desarrollado una cantidad enorme de propuestas de actualización, formación continua para los maestros. Hay aquí en la lámina que están ustedes viendo un par de cifras, que son cifras ilustrativas, simple y sencillamente para darnos una idea del esfuerzo humano, del esfuerzo financiero, del esfuerzo material que hay atrás de haber alcanzado esas cifras.
imaginen ustedes esta cifra, en 2003-2004 se registraron 1,111 cursos en carrera magisterial. Imagínense el trabajo que requirió construir, ofrecer, evaluar esos 1,111 cursos. En el sexenio 2000-2006, en promedio, se formaron de manera continua 750,000 profesores al año. De esos 750,000, 350,000 presentaron sus exámenes nacionales de maestros en servicio y los acreditaron. Es un esfuerzo enorme. Sin embargo, parece que incluso el esfuerzo nacional por tener un maestro en cada salón de clases no ha dado los frutos necesarios. No estamos satisfechos con nuestros resultados educativos. Debemos reconocer que todo este inmenso esfuerzo no ha tenido el resultado esperado. Los resultados del último enlace disponible, el de 2012, 2013 apenas acaba de ser aplicado, pero estos datos de los alumnos que estaban en tercero de secundaria el año pasado nos muestran una realidad que preocupa mucho. A pesar de todos estos esfuerzos, a pesar del esfuerzo que realizan las maestras y los maestros en los salones de clase, los directores, los supervisores, la inmensa mayoría de nuestros muchachos de 14, 15 años, después de haber pasado en el sistema escolar entre 11 y 12 años, se ubican en los niveles de insuficiente y elemental en enlace. Como ustedes pueden ver, esta es una gráfica que tiene que llamarnos la atención, que tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción. Tenemos solo un 20%, una quinta parte de nuestros egresados de la secundaria, aquellos que se ubican en los niveles bueno y excelente del examen, que están en condiciones o de ir al bachillerato o de incorporarse al mundo laboral. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con este prácticamente 80% de estudiantes que no están alcanzando esos niveles de aprendizaje que les permitan enfrentarse a la vida adulta con éxito? También damos un clic ahí y otro más y otro hasta ahí. Ya se fueron muy lejos. Estos son los resultados de PISA. Ustedes saben que PISA es una evaluación internacional. A diferencia de enlace, PISA mide cómo los jóvenes de 15 años aplican los conocimientos, las habilidades, las actitudes aprendidas en la escuela básica a la resolución de problemas comunes de la vida adulta. También aquí estamos obteniendo resultados plenamente insatisfactorios. Si ustedes miran esto que está marcado con las barras rojas, es el conjunto de nuestros jóvenes que obtienen resultados plenamente insatisfactorios en el examen de PISA. Es decir, con rojo en la parte inferior de las barras están aquellos muchachos y muchachas que ya ni siquiera han presentado la prueba porque ya no están en el sistema educativo. Son muchachos que se fueron en la primaria, se fueron en la secundaria, ya no están dentro del sistema, por lo tanto ni siquiera los podemos medir. La hipótesis válida es que estos jóvenes no alcanzan a desarrollar el conjunto de competencias que les permitan aprender. Luego tenemos aquellos que están por abajo del nivel 2 en PISA. La descripción de los niveles de PISA nos dice que para que una persona logre insertarse bien a la vida adulta, para construirse una vida con calidad personal, familiar, para ser útil a su país, necesita por lo menos haber rebasado el nivel 2 de PISA. Si damos otros 3 clics ahí, por favor. Ese tramito
el que está marcado con amarillo, serían los jóvenes que medio alcanzan a tener un cierto nivel de capacidades. Un cierto nivel de capacidades que no les alcanzará para empleos que sean exigentes y demandantes. Hoy, todos lo sabemos, hablamos de que esta es una sociedad del conocimiento, porque precisamente es el conocimiento el bien productivo fundamental. Por eso hablamos de la necesidad de que la educación básica, como señalaba el licenciado Choaifet, sea el nivel donde se aprenda a aprender. Difícilmente podemos decir que estos jóvenes que están en la banda amarilla han podido de manera suficiente aprender a aprender. Si damos otros clics, en esas barras verdes, en ese espacio marcado por las barras verdes que prácticamente no alcanza a verse, tenemos aquellos muchachos que sí lograron aprender de manera suficiente y plena en su educación básica. Son estos jóvenes quienes pueden insertarse a estudiar ingenierías, estos jóvenes que pueden hacer desarrollo tecnológico, que pueden hacer innovación científica y que son aquellos que desearíamos tener en mucho mayor número en nuestro país. En primer lugar, porque es su derecho, es un derecho el aprendizaje, pero también porque ellos son los que pueden sacar al país adelante, los que pueden hacer de nuestro país un país innovador, un país que se sitúa en la avanzada. Sin embargo, tenemos muy pocos de ellos, tenemos más en lectura, pero si se dan cuenta en las columnas de matemáticas y ciencia, realmente es un número muy, muy pequeñito el de los muchachos y muchachas que alcanzan a desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas en las escuelas, sus capacidades valorales. Ahí tenemos unos resultados que no nos son satisfactorios. Pero tenemos otros problemas detectados en el sistema educativo. No solamente la educación que están recibiendo en las escuelas nuestros niños y jóvenes es insatisfactoria en términos de su calidad. Estamos detectando, y ustedes seguramente lo habrán visto en muchas de sus escuelas, algo que nos preocupa profundamente: el abandono escolar. Tenemos tasas crecientes de deserción. La escuela está expulsando a los alumnos. Si vemos esta gráfica, esta es una gráfica que nos representa las tasas de población de 15 años y más que está en rezago educativo. Como ustedes saben, hablamos de rezago educativo cuando a la edad reglamentaria no se ha aprendido a leer y escribir, no se ha concluido la primaria o no se ha concluido la secundaria. Resulta que los jóvenes de entre 15 y 19 años tienen una tasa de rezago educativo del 30%. Pero más sorprende ver que esta tasa es 10 puntos mayor que la de los jóvenes de 20 a 24 y casi 5 puntos mayor que la de los jóvenes de 25 a 29. Íbamos, si ustedes ven, disminuyendo progresivamente las tasas de rezago educativo. Podemos decir, íbamos bien en la disminución del rezago y de repente se nos sube otra vez el rezago hasta niveles de 30%. Esto ha sucedido mientras todos nosotros estábamos en el sistema educativo. Es decir, no es un fenómeno de hace muchos años, es un fenómeno que está ocurriendo ahorita, es una realidad de este momento y es una realidad ante la que tenemos que actuar. Tenemos entonces, por lo pronto, dos grandes problemas. Los aprendizajes que se están haciendo en la escuela son aprendizajes que no alcanzan a todos, que son de baja calidad, pero además no estamos siendo capaces de retener a los alumnos hasta concluir su escolaridad y garantizar que hayan
alcanzado los aprendizajes previstos en los planes y los programas de estudio. Tenemos como resultado de esto que nuestro país está en este grupo de países en el fondo de la tabla. Estamos prácticamente al nivel de Turquía. Esta tabla nos habla de la población adulta que tiene por lo menos educación media superior. No omito recordar que desde el año pasado la educación media superior es obligatoria en nuestro país. Es decir, el ciclo obligatorio en este momento en México incluye el preescolar, la primaria, la secundaria, pero también el nivel medio superior. Sin embargo, tenemos el menor número, la menor proporción de personas adultas con educación media superior y superior de un conjunto de países semejantes. Para no medirnos con Corea, ni con Canadá, ni con el Reino Unido, hemos destacado en la gráfica a países muy parecidos al nuestro, países de la región latinoamericana, Chile y Brasil. Como ustedes se darán cuenta, Chile tiene prácticamente el doble de población adulta en educación media y media superior que México. Brasil, que tiene mucha más población que México, nos va ganando también casi en 20 puntos. Entonces, tenemos un problema ahí. Pasamos a la que sigue. Este panorama nos tiene que hacer preguntarnos qué tenemos que hacer ahora. Hemos hecho muchos esfuerzos. Nadie puede regatearnos el haber hecho un esfuerzo cumplido, constante. Sin embargo, todo parece indicar que el tipo de esfuerzos que hemos hecho no están yendo a donde tienen que ir, a que los alumnos realmente aprendan. De ahí la pregunta, ¿con qué debemos comprometernos? ¿Con qué debemos comprometernos para salir de esa situación? Y adelantamos una respuesta. Tenemos que comprometernos en garantizar en todas las escuelas de nuestro país, en esas alrededor de 220,000 escuelas de educación básica de México, tenemos que comprometernos en garantizar que todas tengan condiciones básicas para el aprendizaje. ¿Por qué hablamos de esto? Quiero que observen con atención esta pirámide. Llamamos a esta pirámide de la mejora educativa. Si se dan cuenta, en la parte superior de esta figura, tenemos un conjunto de intervenciones que hemos hecho a lo largo de muchos años en nuestro país. Ahí está el desarrollo profesional de los maestros, educación bilingüe, un currículum alineado, una política de no discriminación, la seguridad escolar, el involucramiento de las familias, la evaluación continua, el pensamiento crítico. Hemos hecho mucho de eso que está ahí arriba. Sin embargo, como nos muestran los resultados, todo parece indicar que no han sido buenos los resultados de eso que hemos hecho. ¿Dónde encontramos la explicación? La encontramos en el hecho de que no hemos podido, a pesar del tiempo, garantizar la base de la pirámide. Ese es nuestro problema. Sí hemos hecho mucho, pero lo hemos hecho sin haber construido los cimientos del edificio. ¿Qué está obstaculizando que las intervenciones educativas que hemos hecho cuajen y rindan frutos? El hecho de no haber construido de manera suficiente la base de la pirámide. ¿A qué se refiere esa base de la pirámide? A cosas muy sencillas, tan sencillas que parece que no les hemos puesto la atención debida. ¿De qué hablamos? Hablamos de que se cumpla rigurosamente el calendario escolar, que trabajemos los 200 días del año,
que en esos 200 días del año alumnos y maestros lleguen con puntualidad, que todo el tiempo educativo se dedique a actividades relevantes para el aprendizaje, que los materiales, libros de texto, bibliotecas de aula, estén a disposición de los alumnos todos los días, que pongamos un énfasis especial en la lectura que es la que nos puede permitir seguir aprendiendo. Esa base de la pirámide está descuidada en nuestro país. Ni garantizamos la asistencia los 200 días de clase, ni garantizamos llegadas puntuales, ni garantizamos salidas a tiempo, ni garantizamos que todo el tiempo de la escuela esté ocupado en actividades relevantes. Hacemos tiempo, literalmente, con mucha frecuencia. Dedicamos minutos largos que se van sumando a actividades rituales y tenemos largas formaciones y tenemos largas ceremonias y tenemos semanas enteras dedicadas a preparar festivales y nos celebramos el 15 de mayo con fiestas y tornafiestas. Tenemos realmente que atender este asunto. Si no atendemos esa base de la pirámide, todo eso que hemos hecho arriba, todo ese esfuerzo que todos y cada uno de ustedes y de sus maestros ha desarrollado, se nos sigue cayendo. No hay sustento. Para que esas intervenciones en la parte superior de la pirámide tengan éxito, necesitamos atender con mucho cuidado, con mucha intención, esa base de la pirámide. Esa base tiene que estar construida. De otra manera, vamos a seguir destinando al fracaso en la vida a ese 80% de jovencitos que tienen nombre, que tienen rostro, que tienen una vida por delante y que esa vida será de una calidad menor porque no han obtenido en la escuela las herramientas suficientes para enfrentarse a un mundo cada día más difícil y más complejo. ¿Qué les proponemos? ¿Qué les proponemos para empezar a ordenar esta vida de las escuelas? Algo que hemos denominado un sistema básico de mejora. Este ciclo escolar, que empieza en agosto, el ciclo escolar 2013-2014, tiene que ser un ciclo que nos permita construir a lo largo y ancho de las escuelas de nuestro país la base de la pirámide. Para ello, la Secretaría de Educación Pública, atendiendo a su carácter normativo, ha establecido 3 prioridades generales, 3 condiciones generales y 2 proyectos específicos. La primera prioridad es, como ya señalamos, construir la normalidad mínima escolar. La segunda, y no porque venga después de la primera, sino por enumerarlas de alguna manera, en realidad tienen el mismo valor, es la mejora del aprendizaje. Nuestros alumnos, como señalaba el secretario Choifet, tienen que salir de la escuela habiendo aprendido a aprender y a convivir. No se puede aprender ni aprender a convivir si no se ha aprendido realmente a leer y a escribir. Sin un dominio pleno de la lectura y la escritura, no hay aprendizaje posible. Como tampoco hay un buen aprendizaje si no se ha cultivado en todos los alumnos el pensamiento lógico matemático que nos permita resolver problemas, que nos dé la posibilidad de construir un método para enfrentarnos a los problemas, no a los escolares, a los de la vida. Nuestra prioridad entonces tiene que estar puesta
en que en todas las escuelas se trabaje con lectura, con escritura, con matemáticas. La Secretaría de Educación Pública estará con ustedes, proporcionándoles herramientas para que ese trabajo sea posible. Nuestra tercera prioridad es poner un freno a la deserción escolar. No podemos mirar como si no tuviera algo que ver con nosotros, que se nos vayan los alumnos de las escuelas. Tenemos que recuperar el valor de retener a los alumnos en las escuelas hasta que logren sus aprendizajes. Tenemos que recuperar esos gestos que se nos han ido perdiendo con el tiempo. Antes uno veía en la cotidianidad de las escuelas, en el día a día, cómo la maestra o el maestro llamaban a su escritorio al alumno que empezaba a tener fallos en el aprendizaje. Cómo en el recreo llamaba a los 4 o 5 que estaban rezagados y trabajaba con ellos. Cómo se llamaba a las mamás y se hacía un planecito para que la mamá estuviera al tanto de las tareas. Esos gestos que han sido propios de nuestros maestros a lo largo de muchos años han ido perdiendo valor. Tenemos que volver a dárselos. Tiene que ser un valor para cada una de las escuelas retener al conjunto de sus alumnos. Nada de que se fue, yo no supe por qué se fue y nunca lo volví a ver, y bueno, pues por algo sería, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos que volver a asumir. Esa gráfica que yo les mostraba de la tasa de fracaso escolar, esa tasa de rezago educativo, muestra que nuestras escuelas han dejado de hacer esos gestos. Esa gran cifra, ese 30% de jóvenes de 15 a 19 años que están en situación de rezago educativo, se produjo en cada una de las escuelas. Es la suma de lo que ha ocurrido en todas y cada una de las escuelas. Tenemos que resolverlo a nivel de todas y cada una de las escuelas. Esas son nuestras 3 prioridades: normalidad mínima escolar, mejora del aprendizaje focalizándonos en lectura, escritura y matemáticas, y alto al abandono escolar. Para que esto sea posible, lograrlo en cada escuela, tenemos que generar algunas condiciones básicas. Para eso estamos el día de hoy aquí, para empezar a generar esas condiciones. La primera es poner en marcha, otra vez, bien puestos en marcha, en condiciones adecuadas, los consejos técnicos escolares y de zona. Necesitamos que vuelva a haber trabajo colaborativo en los maestros, o que empiece a haber. Necesitamos un colectivo docente presidido por el director e impulsado por el supervisor, que tome decisiones sobre la situación educativa de su plantel. Lo sabemos, todas las escuelas son distintas, ustedes lo saben mejor que nadie. No hay una escuela que tenga las mismas problemáticas que otra. Por eso importa que el Consejo Técnico Escolar funcione, para que los maestros analicen cuál es la problemática concreta que ocurre respecto al aprendizaje en esa escuela y tomen las decisiones debidas para que esta situación cambie. Va a ser muy difícil que trabajemos en todas partes con consejos técnicos escolares sin ustedes. Una condición fundamental para que los consejos técnicos escolares florezcan y produzcan mejores resultados de aprendizaje en las escuelas y desarrollo profesional de los maestros es que la supervisión esté ahí, que la supervisión sea un motor que nos asegure que el Consejo Técnico es y funciona con propósitos técnico-pedagógicos. Para que ustedes estén en condiciones de poder asistir a las escuelas, apoyar a las escuelas, dialogar con los maestros,
necesitamos hacer un trabajo muy fuerte de descarga académica, de descarga administrativa. La carga administrativa es esa losa que está ahí, es esa losa compuesta de cualquier cantidad de cosas que realmente pesa, pero que en muchos casos también es un buen pretexto. Necesitamos que esa losa comience a desaparecer. Eso requiere de una voluntad de todos. Esas son las 3 condiciones que tenemos que alcanzar en este ciclo escolar que empezará en agosto. Consejos técnicos escolares y de zona, fortalecimiento de la supervisión escolar y descarga administrativa. Damos otros clics por ahí. Calidad y retención son los indicadores con los que tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Nuestro trabajo, del cual tenemos que rendir cuentas, tiene que estar medido con indicadores de calidad, que quiere decir, en palabras muy concretas, ¿están aprendiendo nuestros alumnos lo que tienen que aprender? Y de retención, ¿estamos dejando en la escuela a nuestros alumnos hasta que logren aprender o no? Todo esto tiene que venir acompañado además con la participación de las familias. Somos mutuamente corresponsables de los niños que llegan a la escuela. La responsabilidad sobre los estudiantes no es solo de los maestros y de las maestras, es una responsabilidad de los padres también. Y tenemos que construir esa relación que permita que seamos aliados en el desarrollo de esos niños y de esos jóvenes. ¿De qué hablamos en concreto cuando hablamos de atender a la normalidad mínima escolar? Hablamos de 8 aspectos básicos. Y cuando decimos básicos es porque justamente están en la base de esa pirámide que debe permitirnos la mejora educativa. 1. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar. 2. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. 3. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. 4. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Se ha vuelto costumbre que el alumno puede llegar o puede no llegar. Yo les he dicho varias veces, cuando yo era niña, y no hagan por favor, nunca se le ocurrió a mi mamá preguntarme si tenía ganas de ir a la escuela. Jamás de los jamases le pasó por la cabeza siquiera considerar que era posible no asistir a clases. Bueno, hoy hay quien pone a consideración del alumno si tiene ganas o no de ir a clases. Tenemos que reeducarnos en ese sentido. Ir a la escuela hace diferencia en la vida de las personas. Tiene que volverse una consigna en todas y cada una de las escuelas que los alumnos tienen que asistir todos los días. Eso es trabajo también de ustedes. Es algo que pasa en las familias, pero es algo en lo que ustedes pueden incidir. Todos los materiales para el estudio están disponibles para cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente. Esto significa nada de que resguardo la biblioteca de aula, no sea que luego me la vayan a pedir. No sea que cuando me jubile me pidan que yo presente todos los libros que estuvieron a mi cargo. Son para los alumnos. Hay que ponerlos a disposición de los alumnos. Todo el tiempo escolar tiene que estar ocupado en actividades de aprendizaje. Lo que hagamos en la escuela tiene que servir
para aprender, no para agitar banderitas cuando llegan los dignatarios, no para recibir al diputado, no para todas esas actividades que no tienen ningún beneficio. Las actividades que propone el docente tienen que lograr que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase. Fíjense que ni siquiera estamos pidiendo grandes cosas para los maestros. Les estamos pidiendo lo mínimo, que sean capaces de sumar al conjunto del grupo a las tareas de aprendizaje, sin que haya los que están en la fila de atrás, sin que haya los que están por ahí en un ladito sin que nadie los vea. Lo mínimo que le podemos pedir a un maestro es que involucre al conjunto de sus alumnos en las actividades de clase. Y todos los alumnos tienen que consolidar su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Si logramos trabajar bien con las competencias comunicativas y con las matemáticas, podremos atender las otras asignaturas, pero primero tenemos que fortalecer esa capacidad. Estos 8 rasgos son los que constituyen lo que llamamos la normalidad mínima escolar. Aquí les pedimos a ustedes que encabecen la tarea en sus escuelas de asegurar que esto ocurra. Sabemos que hay cosas que dependen de otras autoridades, pero ustedes pueden hacer mucho al respecto. ¿Por qué reactivamos los consejos técnicos escolares y de zona? ¿Por qué darles este lugar primordial? Voy a leer la cita de don Pablo Latapizarre. Ustedes saben, él fue el fundador de la investigación educativa en México, una de las personas que más trabajó para saber cómo se aprendía, en qué condiciones, en fin. ¿Qué nos dice Pablo Latapí? Él dice, la gran conclusión es que los maestros aprenden principalmente en su práctica diaria, sea porque tienen la capacidad de ir ajustando su enseñanza a las exigencias de la clase, sea porque comparan su práctica con un modelo que han interiorizado y hacia el cual tienden conscientemente. Pero estos procesos nunca se dan en el aislamiento, sino se generan en la interacción con otros maestros. El supervisor debiera jugar aquí un papel destacado. Así sucede en otros países, pero en su defecto algún maestro asume una función informal de liderazgo o asesoría, o bien el grupo de docentes aporta sus observaciones, comentarios y juicios a partir de los cuales se aprende. Nosotros queremos trabajar con ustedes para que ocupen ese lugar destacado de liderazgo. ¿Cómo vamos a organizar los consejos técnicos escolares a partir del ciclo escolar 2013-2014? Las fechas para la realización de los consejos estarán pintadas en el calendario escolar. Vamos a trabajar en 2 fases. Una primera es una fase intensiva. Vamos a emplear para la realización del consejo esos días que se ocupaban para la realización del curso básico. Ya no hay curso básico, ni hay talleres generales. Lo que hay ahora es un espacio para que la escuela se organice, para que la escuela planee, para que la escuela establezca sus metas de mejora en el ciclo escolar, para que la escuela establezca quién es responsable de avanzar en qué. Para trabajar de mejor manera, les vamos a dar a todos los maestros del país guías, no para que suplan la iniciativa de los maestros en el consejo, sino para que haya la posibilidad de darle un cierto orden y un cierto contenido. Contenido que en este ciclo escolar, reitero, es avanzar en la construcción de esta normalidad mínima. La fase ordinaria del consejo tendrá 8 sesiones que se distribuirán a lo largo del ciclo escolar. Debo decirles
que el Consejo Técnico Escolar, ya van a conocer ustedes en esta sesión los lineamientos, va a ser obligatoria, es decir, no es, profesor, tienes ganas o quieres, no, es parte del quehacer de cada uno de los maestros. Es obligatoria, está normada, es evaluable y está institucionalizada. Abarca la totalidad de la jornada escolar. No asisten los alumnos al plantel y se le da seguimiento por la estructura educativa. Avanzamos. ¿Por qué fortalecer la supervisión? Como ustedes se dieron cuenta en la intervención del secretario Choifet Chemor, hay una plena convicción en la Secretaría de que tenemos que estar juntos porque somos un equipo. Durante muchos años la supervisión ha estado relegada. Durante mucho tiempo la supervisión no ha recibido la atención que se merece. Hemos comprendido en la Secretaría de Educación Pública que esto es un error. Sabemos que la única manera de avanzar en la mejora educativa es si trabajamos juntos, autoridades de nivel federal, estatal y la autoridad más cercana a la escuela, que son ustedes. Y recuperamos para esto, como bien señalaba el secretario, la vieja tradición, pero no por vieja menos vigente, de la escuela rural mexicana. Esa hazaña educativa de la que hablábamos al principio pudo ser posible porque hubo un esfuerzo muy grande para llegar con la escuela a todos los rincones de nuestro país. Si dejamos de ser un país en situación de analfabetismo, fue justamente porque se dio ese enorme esfuerzo. Y ese enorme esfuerzo fue encabezado por profesores como Rafael Ramírez Castañeda, que fue quien estableció la supervisión escolar en México. México, en ese sentido, es pionera de la supervisión escolar. Leo estas citas, ya se las dio a conocer el secretario, pero conviene que las escuchemos otra vez porque nos marcan derroteros para nuestra tarea. Las instituciones educativas, decía el profesor Rafael Ramírez, detendrán su marcha y comenzarán a retroceder si carecen de la inspiración y estímulo de la supervisión. Esa es la tarea que esperamos que ustedes tomen, la de ser inspiración y estímulo de las escuelas. Y él hace esta acotación. Recuérdese que hablamos de supervisión y no de inspección. Y nos aclara, la supervisión de un sistema escolar es algo más que su simple inspección. Es no solo cuidar de que conserve su eficiencia, sino además trabajar por aumentarla, mejorando y perfeccionando constantemente las normas conforme a las cuales ha sido edificada y aquellas con que esté siendo conducido dicho sistema. Supervisar es ejercer un papel dinámico y constructor. Ese papel dinámico y constructor lo van a realizar ustedes, lo realizan de hecho ya, por eso están aquí. Con la fuerza que ustedes tienen, será posible mover a las escuelas hacia la calidad educativa, que no es otra cosa más que los alumnos aprendan y aprendan bien. ¿Cómo vamos a fortalecer la supervisión escolar? En primer lugar, con 3 acciones de apoyo. 1, construyendo un nuevo marco normativo para el ejercicio de la supervisión. Resulta que el último marco normativo de la supervisión a nivel nacional data de 1987. Imagínense todo lo que ha cambiado en el sistema educativo desde 1987. ¿Qué digo en el sistema educativo en el mundo? Tenemos entonces que actualizar la normatividad para que ustedes tengan un marco en el cual moverse, para que quede muy claro cuáles son las tareas que les están asignadas y cuáles corresponden a otras instancias.
Tener un marco normativo es tener la posibilidad de saber por qué camino nos movemos, es la posibilidad de rendir cuentas de lo que hacemos. De nada serviría tener una norma si no trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades de los supervisores y las supervisoras. De ahí que estemos trabajando ya en la construcción de herramientas para que ustedes puedan garantizar esa normalidad mínima en los planteles escolares y las otras prioridades establecidas. Tendrán ustedes progresivamente a lo largo del ciclo escolar materiales que les permitan avanzar en la conclusión de su tarea. Y estaremos formando y certificando supervisores en técnicas de observación de aula e intervención en el aula. Necesitamos que ustedes lleguen a los salones de clase, que ustedes tengan manera de establecer un diálogo con los maestros. Para eso necesitan ustedes herramientas, práctica, que les permita ir a los salones a hacer tareas específicas y concretas y poder dialogar e impulsar a los maestros. Y les estamos pidiendo asumir al menos 2 responsabilidades mínimas: garantizar esa normalidad mínima escolar y fomentar, cuidar, dar seguimiento, impulsar los consejos técnicos escolares. La SEP estará trabajando, ya lo dijimos, con el 10% de los supervisores de manera directa. Aquí comenzamos, es la primera, trabajaremos mucho tiempo juntos. Este tema que tanto nos preocupa a todos, el tema de la descarga. Bueno, es de tal calibre este asunto que incluso en la investigación TALIS, dedicada a observar la enseñanza en los diversos países que participan en la prueba PISA, se reporta lo que ven ustedes ahí. La pérdida de tiempo en México se debe menos al ruido y a las interrupciones que al hecho de que una gran parte del tiempo de clase es empleado en tareas administrativas. El tiempo de clase, el tiempo de los directores y el tiempo de ustedes. No podemos dedicarnos a eso. Esto nos va a costar trabajo. Yo no les voy a decir a ustedes que para pasado mañana vamos a tener la descarga lista. Sí les digo que estamos comenzando ya desde la propia Subsecretaría de Educación Básica. Pero tenemos que convencer a muchos. Ustedes también tienen que convencerse de no solicitarles más papeles a las escuelas, más comprobaciones, de no exigirles que la tinta sea negra o azul o verde. Además de todo, tenemos que avanzar en la descarga porque tenemos un mandato legal. El artículo 27 de la Ley General de Educación nos dice, nos obliga a revisar permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con el objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros. Yo reitero, es un esfuerzo grande, nos va a tomar tiempo, pero tenemos que hacerlo con fuerza y tenemos que ir avanzando poco a poco. Y bueno, como ha quedado muy claro aquí, esta descarga es también una demanda constante de supervisores y docentes. Esto, como hemos señalado, requiere de la voluntad política de todos. Todos quienes tenemos un espacio de autoridad tenemos que mirarnos reflexivamente, empezar a confiar. Este es un tema de confianza. Necesitamos confiar en nosotros, necesitamos confiar en los maestros, porque de otra manera no vamos a lograr esa descarga. Hagámoslo, es necesario, vale la pena además. Yo con esto concluyo. Esta es la entrada a nuestro taller. Gracias.